Bienvenidos a este programa de Jóvenes del Cenáculo que tendrá como invitado especial a José Manuel Restrepo, exdirector del CESA y ahora rector de la Universidad de los Rosario. Él nos va a hacer una interesante conversación en torno a la relación de empresa y espiritualidad. Nos cuenta cómo los líderes de las empresas deben de hacer un trabajo de formación personal, un trabajo de humanización para que su liderazgo sea una herramienta útil en el sitio en donde trabajan. Además, hace la invitación a que los empleados hagan su labor con amor, con aprecio, y así la empresa pueda enriquecerse de todo este tejido humano. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Manuel Restrepo, exdirector, rector de la Universidad del CESA y ahora nuevo rector de la Universidad El Rosario. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí con todos ustedes y con la audiencia. Qué bueno tenerte aquí, una persona académica tan importante que vamos a aprender muchísimo de él en esta entrevista y estamos muy agradecidos de tenerlo acá en nuestra casa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy queremos tocar contigo un poco el tema de las empresas en Colombia. Tú, habiendo tenido esta gran experiencia en el CESA y esta gran experiencia también a nivel académico, queremos preguntarte qué tan factible ves tú el tema de la espiritualidad en la empresa. Hoy en día vemos toda esta revolución del Papa Francisco que ha dicho llevemos la espiritualidad a las empresas, esta revolución que también vemos en Europa y en Estados Unidos, en donde se está viendo una gran necesidad de llevar el tema de la espiritualidad a las empresas. ¿Qué tan factible lo ves tú acá en Colombia? Yo lo que siento, Paula, es que estamos en un escenario distinto en el mundo empresarial. Nos habíamos acostumbrado a empresas que sumaban simplemente empleados, como si fueran tuercas de una maquinaria. Y lo que estamos viendo es que las empresas, al final de cuentas, esencialmente son organizaciones de seres humanos que tienen su propia manera de pensar, que tienen su sentido de vida, que tienen unos proyectos además personales, que tienen problemas, que tienen dificultades. Y en ese orden de ideas, lo que estamos viendo es que hay un tránsito de una empresa que se orientaba al éxito medido en resultados económicos exclusivamente, a una empresa que hoy en día tiene que también pensar en ser relevante, del éxito a la relevancia. Y cuando uno habla de relevancia, necesariamente tiene que considerar el sentido de trascendencia, y eso se relaciona con la espiritualidad de cada uno de esos seres humanos que trabajan en la organización. Entonces lo que siento es que hay un renacer y una preocupación nueva por cada uno de los seres humanos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Para dónde van? ¿Cuál es su sentido de trascendencia? ¿Cuál es su sentido de vida? Y que eso justamente está haciendo que las empresas sean, además de exitosas, tremendamente relevantes. Luego, evidentemente, pues la espiritualidad se convierte en un factor, ya no un factor más, sino un factor clave de éxito en el futuro de una organización. ¿Cuál es el camino que podríamos recorrer en esta formación de líderes? Nosotros trabajamos formando líderes a nivel espiritual y tú a nivel académico, pero tú manejando en estos momentos más de 12.000 estudiantes que tiene la Universidad del Rosario, en tu experiencia con el CESA, ¿cómo puedes integrar en esta revolución pedagógica que quieres tener en la Universidad del Rosario la parte espiritual? ¿Es factible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el camino? Mira, yo creo que al final de cuentas, siempre he dicho que el liderazgo tiene que tener una característica y debe ser un liderazgo que permita que el ser humano trascienda. La trascendencia en el tiempo y en el espacio es lo que permite que una persona deje huella. Y cuando una persona deja huella, se supone que tiene un liderazgo mucho más profundo. Yo siempre he dicho que el liderazgo se resume en dos palabras. Retomando lo que algún amigo me comentaba, él señala que el liderazgo es un poco de magia y yo digo que el liderazgo es una magia plena. Y la magia plena supone pues una serie de componentes. Este es un acrónimo. Primero, un liderazgo trascendente tiene que tener la capacidad de motivar. La M es de motivarse a sí mismo y motivar a los demás. La A significa una actitud frente a la vida. La G significa que el liderazgo debe concebirse para trabajar con la gente, por la gente y para la gente, para la sociedad. La I significa que tiene que ser un liderazgo innovador, imaginativo. La otra A significa también la necesidad de traducir las ideas en acciones, las iniciativas en acabativas. Pero eso no es suficiente para construir un liderazgo que trascienda.
Es indispensable las otras palabras. Plena. Plena significa pasión. Pasión en las actividades que uno realiza y en las que pretende realizar. L significa libertad. Al final de cuentas somos libres de actuar de una u otra manera. Tenemos que ser libres. La M la salto. La N significa ser auténtico, ser natural. Y la E ahora sí significa tener un sentido de espiritualidad, o sea, un sentido de trascendencia. Todo lo anterior se resume en la última, que es la A. La A significa hacer las cosas con amor. Tener la convicción de que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con una dosis de amor. Si puedo resumir de esa manera un liderazgo que trascienda en una magia plena a través del acrónimo, pues el sentido de espiritualidad y trascendencia hace parte de la construcción de algo que se hace con amor. Nos quedas debiendo el acrónimo. Está buenísimo. José Manuel, usted vincula de una forma bella el tema de liderazgo y de espiritualidad. Cuando hay una explosión de muchos credos religiosos, ¿usted ve factible que los líderes desde su credo religioso, desde su creencia, puedan ser unos líderes espirituales? ¿De qué forma concibe usted ese aspecto espiritual? Yo creo que sí. Incluso para mí el concepto de espiritualidad está íntimamente ligado al concepto de humanismo. El concepto de humanismo pues naturalmente aboca el sentido de trascendencia. Y creo que justamente no solamente es así, sino debería ser así porque es la única manera a través de la cual se puede construir un proceso o una realidad de paz. Una realidad de paz entre los distintos actores de una sociedad o de una humanidad, en donde también puede haber solidaridad, en donde los seres humanos veamos a los demás como hermanos en esta sociedad, que es lo que somos. Entonces, independientemente de la confesión religiosa, claramente todos, y estoy absolutamente convencido de eso, tenemos o debemos tener un sentido de trascendencia, y ese sentido de trascendencia invoca un tema espiritual. Por lo tanto, es el camino a través de los cuales los seres humanos podemos construir una sociedad más feliz, una sociedad más justa, una sociedad en donde haya tolerancia, una sociedad donde haya respeto a la diversidad, una sociedad donde también podamos construir conjuntamente para aquellos que de pronto no tienen las mismas oportunidades que los demás. Para mí es el camino en la construcción de una mejor sociedad. Antes de darle la palabra a Iván, ¿por qué considera usted que la espiritualidad de pronto se ha alejado, se ha desechado un poco en nuestra sociedad, en la empresa, en la familia? ¿Por qué considera usted eso? Yo creo que en la sociedad de pronto empezamos a desligarnos del tema por la preocupación por lo material, por la preocupación de pronto por el dinero, por la preocupación por el camino fácil, por la preocupación por el éxito temporal, el éxito momentáneo. Y lo que estamos viendo hoy en día es que hay un cambio en donde los seres humanos están ávidos de un sentido de trascendencia y espiritual. Y en ese orden de ideas empiezan a buscar caminos a través de los cuales desarrollar ese sentido de trascendencia. Porque frente a la problemática, frente a las dificultades, frente a la no satisfacción con el supuesto éxito en la vida y como persona, pues en ese momento aparece la necesidad de algo. Y esa necesidad, pues seguramente es lo que viene y está apareciendo en el día de hoy, o en el mundo de hoy. Y ahí es donde yo encuentro, es por el contrario de pronto una tendencia a encontrarse en esa nueva dimensión del ser humano. José Manuel, normalmente o se viene hablando del papel de lo femenino a nivel empresarial, frente a los discursos de lo masculino, autoritarios, excluyentes, no participativos, controladores. Se habla en este momento del papel de lo que se está produciendo a nivel de transformación al interior de las organizaciones, concretamente a nivel de las empresas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Tal vez lo que tengo que decir ahí es hablar mal de mi género, el masculino. Lo que yo creo es que ese cambio a lo femenino justamente deriva del hecho de que quien tiene más polo a tierra al sentido de trascendencia siempre ha sido la mujer. Y lo que estamos viendo es que como ese polo a tierra es mucho más evidente en el caso de la mujer que en el caso del hombre, pues muchas organizaciones tendieron hacia la mujer o encontraron en la mujer, por ejemplo, la posibilidad de reducir niveles de corrupción, de encontrar más sentido humano en el trato a las demás personas. Eso lo que significa no es que necesariamente la mujer tenga eso per se, lo que significa es que es necesario lograr también en los hombres, lograr ese mismo polo a tierra para construir una organización en donde los dos actores,
el hombre y la mujer puedan construir una mejor organización. Pero la realidad indica es que hoy claramente es la mujer la que nos ha permitido sostener el polo a tierra o recuperar el sentido y la importancia de la trascendencia en las organizaciones. Oigo en tu discurso mucho la palabra trascendencia. Nosotros trabajando con jóvenes y al mismo tiempo tú que trabajas también con toda esta cantidad de jóvenes, encontramos jóvenes que son egoístas, que no quieren trascender. Si entendemos la palabra trascendencia como salir de sí mismo al encuentro del otro, nosotros encontramos que hoy en día los jóvenes están más ensimismados, pensando solamente en ellos mismos. Cuando tenemos conversaciones con los papás decimos es que los niños son egoístas, son unos merecidos de la vida, no quieren trabajar, no quieren ganarse las cosas y están pensando solamente en ellos mismos. ¿Cómo podríamos nosotros inculcarle a la juventud, que son los líderes del futuro, que salgan de sí mismos al encuentro del otro, que trasciendan en sus vidas? Yo lo pongo siempre con un ejemplo, que es una historia que me encontré de un autor en la Universidad de Harvard. Lo publicó bajo la revista de Harvard Business Review. Y básicamente es la historia de un artesano de piedra que se encontró, un sabio que se encontró con 3 artesanos de piedras a lo largo de un camino. Y ese camino describe muy bien la realidad de lo que es la preocupación de muchos seres humanos en la sociedad. El sabio se encuentra con el primer artesano de piedra a lo largo de ese camino y le hace la pregunta que cada uno de nosotros podría hacerse, o los que están allí viéndonos podrían hacerse a sí mismos, es ¿cuál o qué es lo que tú estás haciendo? El artesano de piedra, el primero de ellos, le contesta: estoy sobreviviendo. Muchos seres humanos en nuestra vida, en nuestra organización, en nuestras actividades diarias, simplemente sobrevivimos. Pero el sabio, pues siendo sabio, siguió a lo largo del camino a encontrarse con otro artesano de piedra y le hizo la misma pregunta: ¿qué estás haciendo tú en el camino? Y el segundo artesano de piedra le contestó: estoy tratando de ser el mejor de mi región. Muchas veces nosotros, en nuestra familia, en nuestra actividad personal, en nuestra vida profesional, ese es como un camino que seguimos, tratar de ser el mejor de la región. Pero evidentemente, dice el sabio, ese no puede ser el único fin en la vida. Ese no es el fin de la vida. Es necesario seguir a lo largo del camino para encontrarse con el tercer artesano de piedra. Y ese tercer artesano de piedra, ante la misma pregunta: ¿qué estás haciendo tú en la vida?, contesta: estoy construyendo una catedral. La construcción de una catedral supone trascender en el tiempo, porque las catedrales no se construyen en 1 año, en 2 años, sino de pronto en 200 años, históricamente. La construcción entonces de una catedral supone un ser humano que en su vida personal, en su vida profesional, en su organización o la organización misma, realmente tiene un sentido de trascendencia porque es capaz de construir catedrales, de trascender en el tiempo y de trascender en el espacio. Lo que nosotros tenemos es que enseñarle a nuestros jóvenes, primero, que no es suficiente con la mediocridad de simplemente sobrevivir. Segundo, que tampoco es suficiente con enseñarles a tener éxito, si por éxito estamos entendiendo ser los mejores de la región. Eso no significa que tengamos que ser los peores, significa que no es suficiente con eso y que por eso es indispensable tener la capacidad de construir catedrales. Ahí es donde creo que el éxito se convierte en relevancia, porque ahí sí hay la capacidad de trascender. Si nosotros les enseñamos a ellos que no es suficiente con el éxito, sino que hay que avanzar a la relevancia, estamos dando un tránsito a construir un sentido de trascendencia en las vidas. Y lograr eso, es necesario para lograrlo, que entender lo que es el sentido de vida de cada uno de los seres humanos. Y dentro del sentido de vida de cada uno de los seres humanos, uno tiene que descubrir quién es, qué quiere en la vida, cómo lo va a lograr, qué pretende ser. Eso hace referencia justamente a la búsqueda de sentido. Ese es, creo yo, un camino para que la juventud entienda cuál es el camino. En síntesis, lo que creo es que los jóvenes tienen que ser enseñados de tal manera que entiendan que es necesario hacer el tránsito del éxito a la grandeza. Yo le he dicho a muchos de mis alumnos que ser exitoso es fácil. Es más, si no logran ser exitosos, pues simplemente no hicimos nuestra tarea. Si por éxito estamos entendiendo simplemente un problema de dinero. Que ellos lo que tienen que ser es ser grandes, grandes seres humanos, grandes personas. Y la grandeza convoca necesariamente el tema del sentido de trascendencia y del sentido de relevancia en la vida. Vemos hoy en día en las instituciones, colegios, universidades que están sacando a Dios
de todos estos planteles de educación en Colombia, y cada día están hablando más del ateísmo, en donde vemos que nuestros jóvenes hoy en día se están creando muy como animales, porque no saben orar, porque no saben buscar esta trascendencia para el encuentro con un ser superior, no importa de qué religión sean. Se habla un poco ligando de este tema con el liderazgo. ¿Cómo hacemos y cómo podríamos nosotros incentivar a que ese liderazgo sea un liderazgo espiritual? Porque encontramos que están trabajando, nosotros que trabajamos con tantos jóvenes de colegios y universidades, que se les inculca mucho el tema del liderazgo. Tienen que ser líderes, tienen que poder ser líderes autosostenibles, financieramente exitosos, pero son personas que no son capaces de liderarse a sí mismas, que no son capaces de contenerse a sí mismas en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Entonces, ¿cómo construir líderes en nuestro país, en nuestra juventud, si son personas que no son capaces de liderarse y de contenerse a sí mismas? Yo personalmente creo que es un elemento fundamental en la construcción del liderazgo, incluso en la construcción de un liderazgo empresarial. Uno hay veces en las organizaciones, para construir liderazgo dentro de una organización, se preocupa posiblemente en exceso mucho por todos los empleados, pero no se preocupa por quien está a la cabeza. Y el liderazgo finalmente se desarrolla a través del ejemplo. Si en la cabeza no hay un ejemplo de liderazgo, va a ser muy difícil, por más de que uno trabaje con la base, lograr sentido de liderazgo. Entonces, en ese orden de ideas, en la construcción de un liderazgo, pues es indispensable descubrir lo que es cada uno de los seres humanos, en su integralidad de ser humano. Y en ese ejercicio, me parece que es indispensable reconocer de nuevo el valor y la importancia, por ejemplo, de una formación verdaderamente integral. Ese liderazgo que tú acabas de señalar es un liderazgo que debe tener la capacidad de dejar huella. Y cuando uno entiende que en el liderazgo debe dejar huella, es porque hay algo más para lo cual estamos llamados en la vida. Sea cual sea, puede ser una concepción de Dios, puede ser una concepción trascendente, pero eso algo más para lo cual estamos llamados en la vida es importante, creo yo, en la construcción del liderazgo de un ser humano, porque significa que no estamos aquí per se para de pronto simplemente responder a nuestros intereses personales, sino que nosotros de pronto nos debemos a los demás, somos parte de una sociedad, y entonces allí aparecen valores importantes como la solidaridad, como el respeto, como la necesidad de trabajar por el bien común y no por el bien particular, como la necesidad de construir confianza entre los seres humanos. Todos esos son valores que se construyen en la medida en la cual entendamos un liderazgo que se descubra a sí mismo y que al descubrirse a sí mismo se descubra también que hay que dejar una huella. José Manuel, me sorprende y al mismo tiempo aplaudo el que un académico hable sobre trascendencia, hable sobre espiritualidad, porque no es usual que se acoja ese término en un ambiente de pronto en donde se ve la espiritualidad como algo que no es juicioso, que no es algo serio para la humanidad. Permítame hacer un triángulo en donde usted ha hablado de espiritualidad como trascendencia, empresa y permítame incluir ética. Usted ha hablado sobre valores. En ese triángulo o en esa triada, la ética podría hablar algo al ser humano, podría hablar algo en esta época en donde se puede conjugar espiritualidad dentro de la empresa y una adecuada formación en los líderes. Yo creo que el sentido ético en la vida pues es indispensable en todas nuestras actuaciones. Ese sentido ético en la vida es lo que nos permite construir unos parámetros de comportamiento mutuo, a través de lo cual uno puede descubrir realmente cuál es el camino que debería seguir para no caer en realidades que a diario vivimos en nuestra sociedad, realidades como los que acabamos de describir, de corrupción, realidades de irrespeto, realidades de intolerancia, realidades de violencia. Todo al final de esto confluye en la necesidad también de un sentido ético de vida. Y ese sentido ético de vida pues tiene que ser un acuerdo entre todos los actores de una sociedad. Naturalmente, si el sentido ético tiene además una trascendencia, pues tiene un norte. Entonces me parece que el sentido ético tiene que ser un camino que nosotros debemos recorrer como sociedad, justamente para enfrentar las grandes problemáticas que acabo de describir. Usted en su hoja de vida, pues hemos leído que ha tenido una experiencia a nivel de asesor económico, asesor político en algunos aspectos. ¿La economía también se ve influenciada con esos tres aspectos? ¿Hay una humanización también de la misma economía? Yo creo que tiene que existir de la política, perdón, humanización de la política y de la economía. Creo que justamente, digamos, desde la perspectiva
desde el tema político, lo que tiene que primar por encima de todo es el hecho de privilegiar el bien común sobre el bien particular. A pesar de que esto también pasa en el mundo empresarial y en distintos otros sectores de la sociedad, lo que uno encuentra es la necesidad de que el bien común efectivamente sea lo que sea ponderante y que cada uno de los que están en el ejercicio de la política entiendan que su rol de servicio es justamente para privilegiar el bien común sobre el bien particular. Por el lado del tema económico, yo sí creo que hay una tendencia a recuperar la humanización de esa ciencia. Al final de cuentas, lo que habíamos terminado posiblemente es en una concepción económica casi que matemática, y lo que estamos viendo es que la economía por naturaleza es una ciencia social, o sea, se refiere al hombre en sociedad. Y en ese orden de ideas la economía tiene que estar al servicio del ser humano. Es quizá la única ciencia que construye para la sociedad, construye desde la sociedad y que hace además que la sociedad sea mejor a través de proveer unos bienes, unos servicios. Pero lo que no puede terminar siendo es una concepción simplemente o exclusivamente material. La ciencia económica también tiene que responder a ese propósito de la construcción de bien común. Y eso se relaciona con muchos temas, se relaciona con el tema del salario, se relaciona con la dignidad de los seres humanos, se relaciona con las relaciones empresariales, se relaciona con los temas de precios, con los fenómenos monopólicos, etcétera, con muchos temas que si los concibiéramos con un sentido humano, pues otra sería la realidad del mundo de hoy. Encontramos más que el ser humano hoy en día está al servicio del dinero, al servicio de la economía, ¿no? Y que somos un poco presos hoy en día del consumismo y de toda la economía en Colombia sobre todo, ¿no? Claramente hay una realidad consumista en nuestras sociedades, y esa realidad lo que estamos viendo es que no satisface plenamente al ser humano, y que por más dinero que se tenga, por más bienes que se tengan, eso no garantiza de ninguna manera una verdadera concepción de felicidad. Y ahí conecto de pronto con llamémoslo un concepto que yo también he tratado de desarrollar, y es el concepto de la felicidad. Es el concepto que al final, pues de lo que se trata es de ser felices, pero para ser feliz no es suficiente el dinero, para ser feliz no es suficiente la proveeduría de bienes y servicios, porque entonces si eso fuera cierto, pues realmente aquel que sea más rico o el que tiene más sería más feliz, y no es cierto. En la vida real eso no es cierto. Lo que hemos encontrado es que muchos países, siendo más pobres, y el caso es Colombia, que en esos indicadores mundiales aparece como pues un país o uno de los países más ricos del mundo, siendo un país violento, siendo un país más pobre que otra de las naciones que posiblemente serían mucho más felices. Lo que eso significa es que la felicidad al final también tiene un sentido orientado a esa trascendencia y a esa relevancia, y que naturalmente nosotros sí tenemos que tratar de encontrar que el camino no es solamente los bienes y servicios o el dinero, sino que la felicidad supone mucho más que eso. Yo quiero recoger nuevamente el término trascendencia. Un teólogo, Gustavo Baena, habla de la trascendencia como ese Dios que me habita, que está en mis pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad. Y él siempre expresa, qué bueno fuera que tomáramos conciencia de que Dios está en nosotros. Y al estar en nosotros nos supone un respeto personal y un respeto por quienes están a nuestro lado. Quería rescatar sencillamente el término trascendencia porque es potente, ilumina la realidad personal y social. Sí. A nivel empresarial se viene hablando, entre otras cosas de lo que se ha venido comentando, que uno de los problemas de los empresarios es, ya lo habíamos dicho, una mayor productividad, buscar mayor rentabilidad. Y la pregunta obvia, ¿qué pasa con los trabajadores? Entonces, ¿cuál sería el punto al que debería llegarse? La pregunta que se hacen en buena parte de la literatura. Y se concluye que en el discurso la productividad debe establecerse un equilibrio finalmente con la calidad de vida de los trabajadores. De lo contrario, no se entendería. Pero también se afirma que entre la productividad y en las condiciones de calidad de vida de los trabajadores debe haber puentes de unión. Y es un discurso ético y en valores, que finalmente es lo que termina haciendo viable que el discurso de la productividad no se conciba desde una perspectiva puramente material,
¿Qué opinión le mereces? Yo he concebido, digamos, en el tema empresarial que debe haber efectivamente, la visión tradicional, casi que mecánica, casi que puramente económica, ortodoxamente económica, señala que el camino es tratar de lograr productividad, ¿sí? Y ese es, digamos, lo que ha primado o primó por muchos años. Lo que siento es que es indispensable reconocer el tema de la dignidad del ser humano. Y en la dignidad del ser humano están los valores, el sentido ético, está también el sentido de construcción de familia, las posibilidades de que el empleado construya su familia, construya su propio desarrollo personal y su desarrollo profesional. Y en esa combinación, creo yo, tienen que estar las decisiones empresariales. Naturalmente tiene que responder a un criterio, digamos, productivo, pero también a un respeto por la dignidad del ser humano. Todas las decisiones empresariales, hasta la más mínima. Por ejemplo, definir cuál va a ser el salario mínimo. Una opción es por la vía de la productividad. Otra opción complementaria, es decir, es indispensable ver también la dignidad y la capacidad de ese ser humano para encontrar o vivir dignamente. Y en el equilibrio de los dos está la decisión, por ejemplo, de un salario mínimo. No puede estar solamente atado a uno de los dos caminos, porque termina entonces uno desligando el tema de la dignidad de la realidad, que además el tema de la dignidad es propio de la realidad del ser humano. Termina uno simplemente decidiendo de nuevo para una tuerca y no para un ser humano. Hemos hablado de trascendencia, espiritualidad, de ética. Un aspecto importante de las humanidades es el arte, las artes, como trascendencia, como posibilidad de encontrarme con otro. ¿De qué forma las artes pueden ayudar a que ese ser humano sea rescatado, sea valorado en este contexto? Yo creo que las artes nos permiten expresar la plenitud del universo. Es decir, las artes es un medio a través del cual uno se encuentra con el universo. Es una forma de expresión de adentro y de afuera de esa realidad universal. Las artes, sin duda alguna, son hoy elementos que tienen que estar, como decía Gabriel García Márquez, en la canasta familiar. Hace algún tiempo, en la Comisión de Sabios, decía que las artes y las ciencias tienen que estar en la canasta familiar. Y hace algún tiempo no estuvieron nunca en la canasta familiar colombiana. Hoy en día estamos viendo de nuevo un renacer e interés por el arte. Entonces yo siento que en una concepción verdaderamente humanista, verdaderamente integral, no se puede desligar en la formación en el arte de la formación de cualquier ser humano, incluso de los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen que tener alguna cercanía al arte porque el arte les permite justamente acercarse a la realidad del universo. Bueno, José Manuel, y digamos en tu vida personal, en tu testimonio de vida, después de haber tenido una formación de 7 años en la Universidad del Rosario y haberte ido a hacer tu maestría en Economía en Londres, te has dedicado y has puesto tus ojos mucho en la parte académica para formarte intelectualmente como la gran persona que eres. ¿Qué papel ha jugado la espiritualidad en tu vida? No, yo creo que dentro de mi concepción de liderazgo, pues coherentemente con eso, yo tengo un sentido de trascendencia, yo creo en Dios, creo que uno tiene que tener unas convicciones, tengo mi convicción religiosa, respeto profundamente las de los demás, creo en la necesidad de reconocer la diversidad también de los demás, pero lo respeto desde la concepción de que yo también soy fiel a mis creencias y creo que en ese ejercicio de liderazgo he entendido que la magia plena tiene que incluir todos y cada uno de los componentes, como señalaba anteriormente, motivación, actitud, compromiso por la gente, imaginación, convertir los sueños en realidad, o sea, acción, pasión, actuar con libertad, con espiritualidad, auténticamente o con sentido de naturalidad y con mucho amor en cada una de las actividades que realizo. ¿Y cómo transmites esa espiritualidad en tu familia, tus hijos, en tu vida cotidiana? Naturalmente en familia se transmite desde los primeros años y yo creo sinceramente que quizá el transmisor por excelencia de un sentido espiritual en una familia es el papá. Luego ellos en el papá ven justamente, y me refiero a mí mismo, en el papá ven ese sentido de espiritualidad y seguramente por eso ellos lo viven y lo viven de ahí hacia el futuro. Transmito, digamos, esta preocupación por la trascendencia, esta preocupación por la relevancia, esta preocupación por la construcción de familia, esta preocupación por la recuperación del sentido de lo ético, de los valores y
al final de cuentas, en el respeto a las diferencias o a las diferencias espirituales, pues creo que hay un camino para construir una mejor sociedad. Y en los momentos de dificultad en tu vida, ¿cómo te ha acompañado la espiritualidad? Siempre, porque frente a las dificultades, pues uno tiene por lo menos la idea de que hay alguien que puede apoyar esos momentos difíciles. ¿Y eres testimonio de eso? Claro que sí. Qué maravilla. Retomando ese aspecto de los momentos difíciles, ¿qué dificultades está o ha tenido usted a nivel profesional para intentar ir en contravía de las tendencias actuales, de utilizar al ser humano como instrumento en su ejercicio laboral? ¿Qué ha hecho usted para ubicarse en un rol, para ubicarse en una opinión personal y seguir adelante? Yo creo que quizá uno de los elementos centrales es cómo construir una actitud de servicio. Normalmente cualquiera de los cargos que uno tiene o de las oportunidades que la vida le regala a uno, pues lo pueden llevar por una vía un poco más egoísta, un poco más de puramente orgullo, un poco más de puramente reconocimiento por el reconocimiento per se. Y lo que he entendido siempre es que en las actuaciones que yo realizo personalmente y profesionalmente, el liderazgo tiene que tener una vocación de servicio, de servir a los demás, de que al final de cuentas lo que hacemos liderando a otros seres humanos o liderando una organización o llevando un camino alrededor de un grupo de seres humanos es tratar de hacerlo de tal manera que efectivamente haya servicio pleno. Es decir, tratar de contribuir a que esas otras personas sigan un camino o previamente habiendo identificado el camino logren esos propósitos que se han definido. Entonces, naturalmente en el camino uno puede tener, digamos, la tentación a seguir el camino un poco más egoísta, un poco más de buscar el reconocimiento, el goodwill, de tratar de beneficiarse a sí mismo y no a los demás, pero siempre hay que tener por el otro lado permanentemente la noción de que el liderazgo es para servir a los demás. Y si no estamos teniendo esa concepción de liderazgo, pues naturalmente de pronto estamos desviando el camino por el cual uno debería recorrer. Es una definición de liderazgo a partir de su experiencia y eso es valioso. Yo creo que el concepto de liderazgo es justamente el concepto de el entregarse a los propósitos que previamente definidos con alguien, efectivamente a través de una vocación de servicio, pues ese grupo de personas pueda lograr ese cometido. Bueno, digamos que hablando de la Universidad del CESA, donde tuviste esa experiencia y la experiencia que estás teniendo ahora maravillosa en la Universidad del Rosario, ¿cómo ves la espiritualidad en los jóvenes? ¿Encuentras más que todo jóvenes ateos, jóvenes espirituales, jóvenes creyentes, jóvenes apáticos, agnósticos? Yo lo que encuentro son jóvenes ávidos de descubrirse a sí mismos más allá de la forma tradicional como se les descubría antes. Más allá de simplemente una acumulación de conocimientos, más allá de una acumulación de activos o de bienes, yo lo que siento es jóvenes que hoy tienen la preocupación o el interés por tratar de descubrirse qué es lo que tienen también en su corazón. Y en ese orden de ideas, pues yo encuentro jóvenes ávidos de algo más, siendo ese algo más de pronto un sentido trascendente, un sentido de vida, un propósito, un sentido de dónde vienen y para dónde van. Y frente a muchas dificultades que uno encuentra aún en la juventud, pues encuentro yo también que aquellos que logran descubrir su sentido de vida tienen la capacidad de ejercer un éxito profesional, un desarrollo profesional mucho más claro que posiblemente aquel que no es capaz de haber descubierto su sentido de vida. ¿Y tienen ustedes en el pensum, en el currículum, algunas materias donde incentiven esta espiritualidad o ética o algo? Yo creo que permanentemente, digamos, la realidad de esto no es solamente una clase, sino es el sentido del ejemplo a través de un profesor, el sentido de ejemplo a través de otros jóvenes que comparten buenas experiencias con otros jóvenes, el sentido de ayudar a descubrir de qué manera se puede ser un mejor ser humano, cómo se puede ser verdaderamente humanista. Y yo creo que en ese camino pues es más fácil descubrir el sentido de trascendencia de vida. Maravilloso todo lo que hemos podido compartir con José Manuel, muy interesante. Podríamos quedarnos aquí horas hablando sobre
este tema, espiritualidad, liderazgo y empresa. Para terminar, quisiéramos que enviaras un mensaje a los empresarios y otro mensaje a los jóvenes sobre este tema de liderazgo y espiritualidad. Yo creo que el mensaje a los empresarios, y yo lo he vivido siendo de la Junta Directiva de una organización mundial que se llama la Fundación Más Familia, en donde una de las preocupaciones ha sido cómo lograr un equilibrio de vida para los empleados de una organización. El principio es cómo lograr un equilibrio de vida entre familia, empresa y persona. Y lo que siento es que la clave de la relevancia sumada al éxito futuro de una organización está íntimamente ligado a descubrir de qué manera se construye ese sano equilibrio en cada uno de los seres humanos que trabajan en la organización entre familia, persona y trabajo. Yo creo que si uno descubre ese equilibrio, va a lograr organizaciones donde las personas sean mucho más comprometidas, donde las organizaciones tengan una mejor cultura, donde las organizaciones produzcan más, quizás sean más productivas, donde las organizaciones efectivamente sean también más relevantes, más pertinentes a lo que necesita nuestra sociedad. Entonces lo que siento es que las empresas de hoy requieren justamente de esta nueva dimensión humana que hará seguramente que ellas sean mucho más exitosas en el futuro. Y en segundo lugar, creo que es importante darle un mensaje a aquellos que son las generaciones que habrán de gobernar, que habrán de liderar, que habrán de definir los destinos de nuestra nación en el futuro, que es la juventud. El país requiere una juventud mucho más comprometida, primero con descubrir su sentido de vida. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y cómo eso se descubre también en el corazón, cómo se descubre también que a partir justamente de encontrar ese propósito de vida es mucho más sencillo ser un mejor ser humano, es mucho más sencillo tener grandeza, es mucho más sencillo transitar de ese éxito que nos venden, que es un éxito basado en el dinero, basado en los bienes, a ser realmente grandes, o sea, a ejercer un liderazgo que deje huella y que transforme sociedad. Muchas gracias. Esta es una invitación a que llevemos la trascendencia y el liderazgo humano a nuestras empresas, que la mantengamos también en nuestro corazón, ese equilibrio humano en nuestro corazón, en nuestras familias. Nos hará personas más felices, nos hará personas equilibradas y personas que podamos dar lo mejor de nosotros, no solamente en nuestro ámbito familiar, sino también en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias. Esperamos que este programa haya sido de su gusto y sea útil para comprender esta interesante relación entre la espiritualidad y la empresa. Les invitamos a ser parte de este proyecto llamado La Empresa en Busca del Ser Humano que ofrecemos. Para mayor información pueden consultar casadepaz.co.